Cada Turkson solía contar una historia sobre un predicador que estaba en su púlpito y solo un feligrés se había presentado. Y el predicador dijo, supongo que ya que estás aquí solo una vez, lo omitiremos hasta la próxima semana. Y el tipo dijo, si yo fuera un granjero y bajara en una carga de heno en la puerta y solo hubiera una vaca solitaria, alimentaría a esa vaca. Entonces el predicador dijo, está bien, y entregó su mayor selección, solo lo hizo volar. Y el tipo dijo, si tuviera un montón de heno y solo hubiera una vaca solitaria, la alimentaría. Pero no dejaría caer toda la carga. Voy a dejar caer toda la carga. Era una canción de inmensa liberación. ¿Conoces esa línea al principio de la sección final de 2 páginas de La rebelión de Atlas? El trabajo de Ayn Rand representa la liberación para muchos de nosotros como individuos, potencialmente para su patria adoptiva, potencialmente para el papel mismo de la razón en la sociedad humana, tal vez para el futuro de la humanidad. Me concentro aquí en una liberación diferente. Creo que la cita, que captura el efecto en Dagny de la música de un gran compositor romántico, está relacionada con este sentido de liberación. Ayn Rand liberó al arte del aplastante dogma del realismo, al que llamó naturalismo, resucitando a su opuesto, la escuela del romanticismo, después de su experiencia cercana a la muerte. Si el arte, como ella dice, construye el modelo definido por la ética, dándonos la inspiración de conocer y conocer al hombre ideal. Si el arte es la forma en que una mente puede ser despertada al mundo de los valores morales y sostenida por el combustible emocional que proporciona el arte, entonces, esta fue la liberación más profundamente personal para el individuo. Déjame hacerlo personal. Para mí, la única experiencia abrumadora de objetivismo fue leer La rebelión de Atlas y en ese momento, llegar a amar a Dagny y Francisco fue tan personal. La experiencia del arte. Les insto a considerar hoy que la reanimación de Ayn Rand del movimiento romántico que, según todas las apariencias, había muerto a causa de sus contradicciones filosóficas, fue uno de sus logros más originales. Hizo al menos 3 cosas necesarias, comprendió el papel singular e insustituible del arte, pero particularmente del arte romántico, en la conciencia humana. En su adolescencia, el arte romántico seguía siendo una realidad contemporánea, al menos en la literatura y la música francesas. Dedicó su carrera a escribir una novela romántica tan grande que ningún asesino cultural podría estrangularla en su cuna. Al igual que el infante Hércules, Atlas extendió la mano para agarrar a las 2 serpientes por el cuello y nunca soltarlas. Elaboró una filosofía del arte, de la estética, integrada en la estructura de toda una filosofía de la razón, del egoísmo y del individualismo. Expuso la relación del arte romántico con la metafísica, la epistemología y la ética, y luego explicó cómo su teoría se actualizó psicológicamente en el logro de los efectos del arte, incluido el desarrollo de un sentido moral de la vida por parte de un niño. Al igual que su ídolo, Víctor Hugo, escribió ensayos sobre la gloria del arte, su papel sagrado en el alma del hombre y obras de arte específicas, y lo hizo en ensayos asombrosamente coloridos y lógicamente convincentes. Los lectores que nunca habían pensado en la estética, el papel del arte en una cultura y el impacto decisivo del arte en el desarrollo humano y la motivación, se sentaron, fruncieron el ceño y se dieron cuenta. Estos eran asuntos de vida o muerte para cada alma, para cualquier cultura. Para escuchar mi declaración un poco antes, mi tesis es que la reanimación del romanticismo en forma de realismo romántico fue el logro filosófico más original de Ayn Rand. Pero, después de todo, ¿por qué meterse en la objeción irresoluble? ¿Cuál fue el mayor logro de Dios? ¿Creó el pecho humano femenino? ¿O qué sabía algo bueno cuando lo vio e hizo 2 de ellos? En la mayor parte de su filosofía, Ayn Rand no es una fuente de nuevas ideas filosóficas. ¿Qué llamamos originalidad? ¿Cómo pudo ser? Buscó la grandeza humana y tuvo la honestidad de anunciarla donde quiera que la encontrara. Aristóteles,
Tomás de Aquino, John Locke, Thomas Jefferson en argumentos en contra de la existencia de Dios, David Hume, Adam Smith y algunos de los filósofos franceses, y luego Vaughan Maisis en la escuela austriaca. Y luego pensó en cómo las estructuras políticas, la energía productiva de Freeman, Isabel Patterson y Herbert Spencer en el romanticismo, la gran tradición que culminó con Víctor Hugo. La moda de la filosofía del siglo XX hectáreas ha sido una originalidad de tierra quemada toda la filosofía antes de que mi escuela fuera engañada. La metafísica es mero mito, solo el análisis lingüístico es hacer filosofía de verdad. Ningún principio abstracto es válido. La verdad de una idea está en su práctica, en sus resultados pragmáticos. La verdad no es una idea dada, es tu compromiso existencial con una idea, cualquier idea, especialmente si te da náuseas. El gran logro de Ayn Rand fue identificar, según los estándares más rigurosos, todo lo mejor de la tradición occidental desde Aristóteles, seleccionar sin piedad lo esencial e integrarlo con la brillantez que multiplicaba su valor, luego aplicarlo a temas más contemporáneos que quizás cualquier filósofo y presentarlo a las nuevas generaciones. Sabemos que ella creía que había desafíos que tenía que superar en esa tradición. La misión de las escuelas kantianas es reinfectar la Ilustración. La devastadora contradicción del altruismo con los requisitos de la vida del hombre en la tierra y el capitalismo, la vulnerabilidad del nivel conceptual de conocimiento al ataque del subjetivismo y el llamado problema del isotipo. Ayn Rand descubrió la tradición occidental, apreció la civilización que había hecho posible y vio a sus enemigos maliciosos en su juego. Le dijo a las nuevas generaciones en Estados Unidos, que somos nosotros aquí, que la vida históricamente inimaginable que dábamos por sentada fue posible gracias a esas ideas, esos héroes intelectuales, y que estábamos bajo un asalto mortal, todo lo que apreciábamos en riesgo. Que los enemigos del hombre y de la vida en esta tierra no se habían desvanecido, solo disfrazaron su objetivo y esperaron su momento. Y ella lloró, no lo dejes ir. Al discutir esto con mi hermano Roger, ofreció, como de costumbre, un resumen acorazado. Fue la mayor voz moderna de la tradición aristotélica, actualizándola para tener en cuenta la Ilustración, la libertad política y las virtudes productivas de la Revolución Industrial. La reunión de mi presentación de hoy puede ser capturada por la adición de una cláusula a ese resumen para tener en cuenta la exaltación del espíritu humano hecha posible por la Revolución Romántica. To take account of the exaltation of the human spirit made possible by the Romantic Revolution. Si Ayn Rand hubiera sido profesor asociado en una buena universidad de artes liberales, digamos Kenyon, en Ohio, como Ohio tenía un significado muy especial para Heinrich y predicaba el valor de la tradición occidental, ¿habríamos oído hablar de ella? Sus colegas la habrían dado palmaditas en la cabeza y sonreído. Todos reconocen la riqueza de la tradición estadounidense, pero Ayn Rand entendió cómo los seres humanos se convierten en agentes morales conscientes, conscientes del bien y del mal por cualquier código moral, cómo se apegan a sus convicciones morales, la sensación de que esto es lo mejor dentro de mí. Nuestros héroes instruyen a nuestras almas para que Jesús o John Galt se conviertan para nosotros en la imagen de nuestras mejores aspiraciones. Un héroe, en términos más simples, es la encarnación de un ideal moral. Un héroe es la moralidad y, en términos más generales, la filosofía que se levanta y camina. Al responder a la pregunta, ¿cuál es el objetivo de su escritura? En este caso, la escritura de ficción, Ayn Rand respondió, crear al hombre ideal. Sin este logro, como ella implica al discutir el papel del arte en la proyección de un ideal moral, su filosofía no podría haber prevalecido contra el embargo total del mundo académico y el establishment dominante. Pero ahora permítanme agregar de inmediato que ella no veía el arte simplemente como una excelente manera de transmitir ideas a las que la cultura se oponía. Escribe que el arte es indispensable para transmitir cualquier filosofía moral. Es la única manera. Aquí está el pasaje relevante. Cuando llegamos a la tarea de definir principios morales y proyectar lo que el hombre debería ser, los resultados son casi imposibles de comunicar. Sin la asistencia del arte, un tratado exhaustivo no servirá, no transmitirá cómo sería un hombre ideal, cómo actuaría. Ninguna mente puede lidiar con esa inmensa suma de abstracción, no hay forma de integrar tal suma sin proyectar una figura humana real. De ahí la inutilidad estéril y poco inspiradora de muchas discusiones teóricas sobre ética. El arte es el medio indispensable para la comunicación del ideal moral.
Por cierto, a veces sucede. Ayn Rand con Ayn Rand hemos deslizado en 2 párrafos de casi imposible a indispensable. Pero el punto está bien hecho a este respecto. No tuvo más remedio que escribir sus novelas si quería lanzar su filosofía al mundo. A menos que, por supuesto, escribiera sus tratados y esperara que un admirador viniera y escribiera las novelas, que eso ha pasado. Jesús era un filósofo y los autores de la Biblia escribieron la novela. Sí, y Kant nunca escribió una novela, gracias a Dios, pero algunas personas lo escribieron para él. El logro único de Ayn Rand fue identificar el romanticismo, pero particularmente la novela romántica, como el vehículo más grande jamás creado para proyectar una figura humana real. Proyectar tal figura, no describirla como en el naturalismo o el realismo, y luego darse cuenta de que hacer del romanticismo el medio de proyectar una figura basada en la filosofía, especialmente en la ética. Para vivir con éxito en el mundo, sus héroes deben caminar por el mundo en el que vivimos ahora. Para ello, reconectó un romanticismo tradicional moribundo con sus raíces en la Ilustración. Eliminó, o al menos minimizó, los elementos del romanticismo inconsistentes con la razón de la Ilustración, y así creó lo que llamó la novela de realismo romántico. En mi charla Atlas Submerged de 2013 sobre romanticismo, argumenté que el movimiento romántico, que normalmente data de 1775 a 1830, tenía muchos temas no iluministas y no objetivistas. Algunos de ellos fueron el énfasis en la voluntad contra la razón, la intuición sobre el intelecto, la acción heroica sobre la reflexión, la fascinación por el horror y el mal, los sacrificios nobles y las muertes hermosas y, sobre todo, la obsesión por el pasado. Pero argumenté que el romanticismo, sin embargo, fue una de las 3 grandes revoluciones derivadas de la Ilustración. Esas revoluciones eran políticas. En otras palabras, las revoluciones americana y francesa industrial, revolución industrial y artística. A pesar de todo su bagaje que no es de la Ilustración, gran parte se origina en la filosofía alemana, no tanto en inglés, escocés y francés, o incluso en ruso. El romanticismo fue la descendencia legítima de la Ilustración. Esto se debe a que la esencia y el motor del romanticismo eran la supremacía y la gloria de la mente juzgadora y valoradora del individuo. Ese era su núcleo. Cualquiera que sea su bagaje, los logros de la época romántica difícilmente pueden exagerarse. De hecho, apenas tengo tiempo para expresarlos en absoluto. Produjo la mayor poesía jamás escrita en inglés. Keats, Shelley, Byron, Blake, Wordsworth, Coleridge, el primer novelista más vendido a nivel mundial, Sir Walter Scott, pintores que consideramos los gigantes de nuestra historia cultural y composiciones musicales que el público nunca dejó de exigir y amar. No importa cómo los empresarios de la música moderna empujen lo nuevo de lo original y lo vanguardista. Pero de acuerdo, pero todos los grandes novelistas románticos y los novelistas se centran aquí. El manifiesto romántico se subtitula Una filosofía de la literatura, no del arte. Todos ellos estaban infectados por las características no iluminadoras del romanticismo. Me voy a centrar aquí en la tendencia casi universal de los románticos a situar sus novelas en un pasado idealizado y glorioso, glorificado. Que esto sea un símbolo para nosotros de la tendencia mucho más amplia a ver el tiempo presente que significó en Inglaterra, la revolución industrial, simplemente no romántica. El pasado se veía a través de una bruma dorada de nostalgia como un tiempo de gloria perdida. Por lo tanto, Víctor Hugo estableció El hombre que ríe, que llamó la novela más grande de la literatura mundial, en la era del temible rey Jaime II, con grandes cortes, damas deslumbrantes, caballeros audaces y mountebanks en Polonia. El gran sucesor de Hugo en el primer y único romántico real en ganar el Premio Nobel de Literatura, Henry Sienkiewicz, estableció toda su gran trilogía en las guerras pasadas de Polonia por la supervivencia y la liberación. Una novela de Sienkiewicz que es una de las grandes favoritas de los objetivistas porque recomendada hace décadas por la librería Nvies Cubatis. Ambientada en Roma en la época de la persecución del nuevo culto a Cristo. Ayn Rand la llamó una de las 2 mejores novelas románticas de todos los tiempos.
Nathaniel Hawthorne ambientó La letra escarlata, que Ayn Rand llamó la mejor novela estadounidense en Salem 100 años antes, y Walter Scott, el novelista más vendido de la época romántica, ambientó Rob Roy, a Ivanhoe, Waverly y todas sus otras obras en el pasado. En la segunda mitad del siglo XIX, el romanticismo estaba muriendo, especialmente en la literatura, aunque alcanzó su punto máximo algunas décadas más tarde en Sienkiewicz. Después de eso, en términos más amplios, la filosofía de la contrailustración de Immanuel Kant y especialmente sus sucesores en Alemania condenaron la era romántica. Kant publicó una crítica de la razón pura en 1781, poco después del surgimiento de la escuela romántica. Pero pasó medio siglo antes de que tales ideas dieran lugar al naturalismo y comenzaran a desterrar el romanticismo de la escena. No es sorprendente que la literatura romántica fuera la primera en ir porque sus premisas son explícitas, conceptuales y, por lo tanto, se atacan fácilmente, mientras que en la música, el último gran compositor romántico, Sergei Rachmaninoff, todavía estaba escribiendo y actuando hasta bien entrada la edad adulta de Iron Man. El naturalismo atacó la novela romántica con la afirmación de que el naturalismo escribía sobre la vida real y contemporánea, la vida tal como la vivimos hoy. Por el contrario, las grandes novelas románticas americanas de Hawthorne, todas de James Fenimore Cooper, gran parte de Herman Melville, presentan valores y conflictos en un glorioso drama de la voluntad humana, con héroes más grandes que la vida. Pero todo esto sucedió hace mucho tiempo y muy lejos. ¿Cómo los filósofos contrarios a la Ilustración establecieron el aluvión que debilitó las defensas del romanticismo y lo abrió al asalto de sus naturalistas? Sobre todo, el romanticismo se basó en el perfil ilustrado del hombre como libre elección de las consecuencias de sus acciones en la lucha por sus valores. Kant y sus sucesores socavan esta visión de los individuos como conscientes de la realidad por medio de la razón y la libre elección de los valores que dan forma a su carácter y sus vidas. El naturalismo, o realismo social posterior o simplemente realismo, generalmente se ubica entre los años 1880 y 1930. El naturalismo sugirió las condiciones sociales que las condiciones sociales, la herencia y el medio ambiente dieron forma al carácter humano. Fue principalmente un movimiento literario porque, como dije, se atacó el romanticismo explícito. El primer naturalismo pretendía representar a la gente común y la realidad creíbles. Los escritores y críticos naturalistas estaban familiarizados con la teoría de la evolución de Darwin. Afirmaban que la herencia del hombre determinaba su carácter. Wikipedia escribe la verdad simple con la simple verdad de que las obras naturalistas a menudo incluían temas toscos o sórdidos. Las obras naturalistas exponen la oscuridad. Sigo citando la oscura dureza de la vida, incluida la pobreza, el racismo, la violencia, los prejuicios, las enfermedades, la corrupción, la prostitución y la suciedad. En muchas novelas, hoy, esa lista se ha reducido a violencia y suciedad. Y así, los naturalistas afirman no solo estar escribiendo sobre individuos que vivieron y actuaron en el mundo de hoy, sino que podrían afirmar estar escribiendo sobre la verdadera condición humana como lo demuestra la ciencia. Habían abandonado la centralidad de elegir, juzgar y valorar a un individuo, el núcleo del romanticismo, por la premisa de que la vida del hombre está determinada por las circunstancias, los antecedentes sociales, la clase económica y la palabra destino. Los lectores, al menos aquellos con pretensiones de literatura seria, eligieron el naturalismo. Con el paso de las décadas, la realidad metafísica del hombre eligiendo sus valores, configurando el curso de su vida, quedó relegada al arte popular. El entretenimiento que ofrecen las historias de detectives, las sagas marinas, la ciencia ficción, las fantasías, los hilos de vaqueros, los romances de disfraces y las historias de terror. De acuerdo, este es mi punto de pivote. Respira hondo. Aquí, en esta escena en la que el romanticismo como movimiento literario era una reliquia histórica, un lenguaje muerto, caminó una novelista de genio, comprometida con los valores de la iluminación, pero aún enamorada de la ficción romántica que encontró de niña. Desde We the Living hasta The Fountainhead y Outlaw Shrugged, las novelas de Ayn Rand resucitaron un movimiento romántico moribundo al reconectarlo con sus raíces y la iluminación, y luego al preguntar qué ideas, elecciones y valores deben dar forma a un individuo si quiere triunfar, convertido en un héroe romántico hoy, en realidad, en nuestro mundo. En este sentido inmediato, como puede ver, socavó el único argumento del naturalismo de que se ocupaba de la vida que ahora ha vivido.
Pero eso es una mera nota a pie de página en comparación con su reconexión del romanticismo con la iluminación, la razón y el realismo. El resultado es que tenemos héroes como Howard Roark, Dagny Taggart, Hank Reardon, Francisco Domingo Carlos, Andrew Sebastián, Don Cogna y John Gold. Su logro, la rebelión de Atlas, explica la propagación casi explosiva del objetivismo después de la publicación de esa novela en 1957, su triunfo contra viento y marea y su atractivo. Hoy, solo el romanticismo fusiona la verdad metafísica y la inspiración del romanticismo con una proyección del éxito individual en nuestro mundo actual, que no solo nos hace sentir, como dijo Ayn Rand de los 93 de Víctor Hugo, de qué grandeza son capaces los hombres cuando luchan por sus valores. Pero también puedo vivir así porque Víctor Hugo publicó 18 de enero de 1993, 7380 años después de la Revolución Francesa. Ese es su escenario. Pero Ayn Rand dijo, la rebelión de Atlas, en una especie de futuro cercano indefinido y permanente, donde los conflictos de los que nos enfrentamos hoy, los personajes están en nuestro mundo y sus elecciones son elecciones que podríamos enfrentar en Atlas. Ninguna consideración tiene prioridad sobre la lógica de que la vida de un personaje está determinada por sus propias elecciones, por los valores que elige perseguir. Ningún evento significativo en la trama de desarrollo es una coincidencia. Las elecciones de los personajes a medida que persiguen sus objetivos impulsan el conflicto porque para Ayn Rand, el elemento crucial de la novela es la lógica de la trama. La premisa de que el hombre elija moldear su propio destino es la que comparte con el romanticismo histórico. Lo que diferencia su realismo es la integración de premisas filosóficas argumentales en personajes que actúan sobre valores y alcanzan la resolución de conflictos de una manera que podríamos delinear con silogismos. La genialidad de Ayn Rand es dramatizar esta lógica, pero siempre revelarla y explicarla también, a medida que la trama se precipita hacia su clímax. La subtrama del misterio que termina con Dagness atravesando el espejismo electrónico para descubrir el valle secreto comienza cuando escucha al joven frenero silbar barras de un concierto de Halley que nunca ha escuchado y exige comprender la aparente contradicción. De allí a estrellarse en el valle donde escucha a la verdadera Halley tocar el mismo concierto, la lógica de exigir aclarar las contradicciones nunca cesa en Atlas. El sondeo de las motivaciones de los personajes. Todos estos son aspectos del realismo. En Atlas, la exploración de las motivaciones de los personajes es profunda, hasta la exploración de los fundamentos filosóficos. Cuando Reardon encuentra a la nodriza herida de muerte y la lleva en brazos, tenemos páginas de información sobre los pensamientos y sentimientos de Reardon que equivalen a un ensayo similar a Hugo sobre la trágica descripción de los jóvenes por parte de la educación moderna. La escena es íntima como una historia de amor porque es un amor entre un padre y un hijo, pero lleva un peso de meditación filosófica que nunca interrumpiría un thriller popular decente. Y ciertamente no a Ivanhoe, por ejemplo, porque las motivaciones se trataron en términos de categorías como el honor y la valentía. El realismo romántico significa profundizar en lo que realmente motiva a un personaje que actúa según ciertas premisas morales. En el realismo romántico, la minería de causa y efecto se profundiza a través del azar y luego la interacción humana, luego la motivación humana y luego las premisas filosóficas, hasta que entendemos cómo las principales premisas filosóficas de nuestra época llevaron al desastre del túnel objetivo. El realismo romántico significa comprender cómo la filosofía y los valores humanos se manifiestan en el mundo de una manera que, en última instancia, es completamente inteligible. Una escena fundamental en Ivanhoe es una justa entre dos caballeros y una armadura. Una escena crucial en la rebelión de Atlas es la negativa de Reardon a entregar su invento a una dictadura invasora. Ambos son conflictos fascinantes e inspiradores. Una escena fundamental en A Scarlet Letter es la aceptación de Esther Prynne de la escarlata en su pecho porque no traicionará al hombre que le dio un hijo. Un conflicto fundamental en la rebelión de Atlas es la negativa de Dagny y Reardon a ser chantajeados por los malolientes matones del gobierno que amenazaron con revelar su relación amorosa. Pero espera, ¿importa? ¿Esther mantiene la fe con su amante? Aunque ambientada un siglo antes de la época de House Rule,
no nos inspira con su tema más amplio de que cuando elegimos nuestros valores más altos, como un amante, nuestro compromiso desafía las demandas de la convención. ¿No es tan bueno como el retrato de Danny desafiando el chantaje basado en un romance con Reardon? Una respuesta es, no, no importa. Es por eso que Ayn Rand podría idolatrar las novelas de Víctor Hugo, incluida una sobre la Inglaterra romántica del siglo XVII. Y tú y yo también podemos. La implicación emocional con cualquier personaje que luche por sus valores más profundos tiene el poder de inspirarnos porque podemos generalizar y conceptualizar. Otra buena respuesta es ese romanticismo histórico, hecho a los lectores una y otra vez con un mensaje de grandeza humana. La gloria de la batalla por los valores se encontraba en algún pasado perdido. Podemos amar a los personajes e imitar sus batallas por sus valores, pero la verdadera gloria estaba en una época pasada. Y así tenemos hombres de bien que amaban los días de antaño cuando las espadas brillaban y los corceles brincaban. La visión de un guerrero audaz lo pondría a bailar. Minerva suspiró por lo que no era, y soñó y arrancó de sus labores. Soñaba con Tebas, Camelot y los vecinos de Príamo. Minerva lloró la fama madura que hizo que tantos nombres fueran tan fragantes. Lloró el romance. Ahora en la ciudad, un arte del romanticismo vagabundo, con el pasado como fundamento, no responde para el lector en general a la pregunta, ¿qué valores y acciones debo elegir hoy para realizar la visión del hombre ideal? ¿Qué haría un héroe hoy? Leclerc. Gran parte del romanticismo histórico sirve a los propósitos de lo que llamamos escapismo. Nuestras propias vidas son aburridas, rutinarias, aburridas. Pero indirectamente, podemos vivir la vida de la lucha heroica por los valores en otra época, en otro lugar. Realismo romántico significa escribir sobre lo heroico de nuestro tiempo. Pero seguramente significó más que eso para Ayn Rand. Después de todo, creó una taxonomía más compleja del romanticismo al referirse a la enorme y popular categoría de ficción. Etiquetó el romanticismo romántico, popular, la ficción de detectives, los thrillers de espías, la ciencia ficción y otros géneros de ficción a los que atribuyó ser los únicos sobrevivientes del movimiento literario romántico. Le encantaban esas obras. Los defendió, pero los describió como la aritmética de jardín de infantes del romanticismo literario. Ahora, estas historias, estos géneros, aunque ambientados en nuestro mundo o en el futuro como una rebelión de Atlas, por supuesto, no merecen la designación de realismo romántico. Ayn Rand señala que sus tramas de The Brilliant son batallas simplificadas del bien contra el mal. La rebelión de Atlas también es una batalla, pero el bien y el mal en el romanticismo popular se caracterizan en términos de crimen versus aplicación de la ley, luchadores contra agentes o poderes extranjeros difamados. Los héroes y villanos tienen roles limitados específicos. Hay variaciones, pero este es el patrón, la caracterización. La psicología del carácter se simplifica, aunque en ese contexto limitado, puede ser brillante. La otra distinción entre popular y literaria que Ayn Rand hacía con frecuencia se basaba en el estilo. Los escritores del romanticismo popular a menudo tienen un estilo eficaz y poderoso. Ayn Rand comparó favorablemente lo mejor con lo de los supuestamente grandes estilistas literarios. Pero piensa, si captas lo que el estilo de Ayn Rand está logrando en términos de sutileza de emoción, impacto emocional, revelaciones de personajes, evocación de sentimientos subyacentes o de fondo, entenderás la ficción literaria versus la popular. Esos temas son familiares para muchos de nosotros, pero quiero plantear otra pregunta sobre el realismo romántico. Si una historia de espías o un thriller criminal o un thriller de campo de batalla está escrito, digamos, con mérito literario, los personajes son psicológicamente sutiles y reveladores, digamos, de la psicología de la lucha por la justicia o la psicología del criminal, ¿tenemos un ejemplo de realismo romántico? Una novela muy fina, sin duda. Y digamos una buena novela romántica, pero realismo romántico. Tenga en cuenta que las novelas clásicas de Ayn Rand, The Fountainhead y Atlas Shrugged tratan sobre la vida entera de sus personajes, al menos desde la edad adulta. El novelista nos lleva a través de la carrera, las amistades, los amores, el gran conflicto central y esencialmente de por vida de un personaje y su resolución tanto para los héroes como para los villanos o los perdedores.
Por el contrario, una novela de James Bond nos lleva a través de una gran aventura, una hermosa historia de amor. Una novela de Mickey Bland nos lleva a través de un encuentro con el crimen. La mayoría, aunque no todos son populares, el romanticismo se trata de una hazaña. Permítanme hacer esta pregunta: si el realismo romántico propone que el lector experimente lo emocionante e inspiradora que es su vida cuando se vive con valores apropiados para la vida del hombre, entonces, ¿es la naturaleza vital de la fuente? Natalie se encogió de hombros. ¿Accidental o es esencial? No estoy del todo seguro de la respuesta. Surgieron muchas preguntas. Si una novela de estilo brillante sobre un espía profesional trata de toda la vida de ese espía, no solo en un episodio sobre la infancia o al menos el desarrollo temprano, la educación, la formación de ideas y valores, el conflicto que atraviesa toda una carrera, el matrimonio y sus altibajos y resolución. Entonces creo que posiblemente tengamos una novela romántica realista, pero no tenemos un buen thriller de espías. Porque cuando recojo una de mis novelas favoritas de todos los tiempos de Rusia con amor, ni siquiera quiero saber las tribulaciones del pequeño James en la escuela, su examen de conciencia para convertirse en agente secreto, el contraste revelador con la mansedumbre y la acción de su hermano de donde surge su pasión por su esposa. Quiero seguir con eso. Incluso Atlas Rogue no logra el ritmo y la emoción sostenida de For Martial with Love. Para el caso, Mickey separa a las cazadoras de chicas, pero no nos importa porque hay mucho más en Atlas. Es emoción en un plano y una escala completamente diferentes. ¿Hay algo en lo que he argumentado hoy que respalde la conclusión de que el realismo romántico, como lo definió y practicó Ayn Rand, ha demostrado ser la forma correcta de la novela? Que elimina las deficiencias de los tipos anteriores de novelas, incluido el romanticismo tradicional, que es la única forma de novela que surge totalmente del papel del arte en la satisfacción de esas profundas necesidades de la conciencia del hombre que Ayn Rand analiza en el manifiesto. Para los que saben, ¿es el único camino a seguir? Esta es una pregunta, no una antesala de una respuesta. Creo que en el manifiesto, Ayn Rand pretendía argumentar que la novela realista romántica es el logro máximo de la novela. Satisface plenamente el potencial del hombre para experimentar todo lo que ofrece la literatura. Y no, o muchos de nosotros no sentimos eso exactamente sobre La rebelión de Atlas en comparación con cualquier otra novela que leamos. Pero eso es una comparación o calificación, no una negación del valor y la grandeza de otras categorías de la novela. Ni siquiera estoy seguro de tener espacio espiritual para muchas novelas tan totales en todos los sentidos como La rebelión de Atlas, o incluso una más, ¿verdad? Para comenzar a terminar las cosas aquí, les recordaré que en el manifiesto romántico, Ayn Rand comenta que no hay un movimiento romántico que ella espera que el libro pueda fomentar. El libro se publicó hace casi medio siglo. ¿Cómo fluye el tiempo? Según los estrictos estándares que he establecido aquí, no conozco ninguna novela o realismo romántico escrito desde Ayn Rand. No pocos admiradores de la ficción de Ayn Rand, y yo incluido, hemos escrito novelas, pero su trabajo, algunos de los más agradables, cae en la categoría de romanticismo popular. Eso no significa que todo sea crimen o agente secreto justo. Bennett Coatka en The Frankenstein Candidate, publicado en 2012, escribe sobre una elección política con profundidad de idea y carácter e integración de una trama emocionante. Pendulum Justice de Dale Holland. Él y su esposa, publicado en 2013, saca una historia extraordinaria sobre un brillante científico médico que desarrolla una cirugía cardíaca que podría salvar millones, pero es robada por la corrupta burocracia de Washington. En ambas novelas hay insinuaciones del verdadero realismo romántico literario, y los autores están al principio de sus carreras. Mi conocimiento de los objetivos y otros aspirantes a novelistas románticos es limitado. Estoy familiarizado con la mayoría de las novelas en el sentido de conocer la historia básica, pero no las he leído todas. Pero si no ha aparecido una gran obra de realismo romántico durante más de medio siglo desde Atlas y el Manifiesto Romántico, y no estamos viendo nada como el surgimiento explosivo del romanticismo a fines del siglo XVIII. Medio siglo después de la aparición de eso, el movimiento había hecho lo suyo en toda Europa y América, aunque su impulso se prolongó mucho más.
pero como señalé en mi conferencia anterior sobre el romanticismo histórico, fue un movimiento que surgió directamente de la Ilustración, que, en un sentido filosófico, alcanzó su punto máximo en 1700. John Locke murió en 1704. En el siglo siguiente, esta filosofía produjo tres grandes revoluciones: la revolución política por la libertad, la revolución industrial y la revolución romántica. En otras palabras, a fines de la década de 1770, toda una cultura europea y estadounidense había sido influenciada por el predominio de las ideas de la Ilustración. Nuestra cultura de hoy no tiene tal base filosófica. Iron Man fue el único gigante en la lucha del siglo XX para revivir la Ilustración y sus tres grandes revoluciones. Si un nuevo movimiento romántico debe depender de la filosofía de iluminación subyacente de una cultura, ¿qué sorpresa es que no haya surgido ningún movimiento romántico? Solo escritores esencialmente influenciados por la filosofía y las novelas de Ayn Rand, y esa es una base demasiado pequeña para algo remotamente parecido a un nuevo movimiento literario. El pequeño, minúsculo, número de verdaderos genios literarios que inician, definen y alimentan tal movimiento debe provenir de una enorme base de población. No conseguiste que John Keats, William Blake, Walter Scott, George Byron y Nathaniel Hawthorne, por nombrar solo algunos de los primeros líderes románticos, escribieran en inglés reclutando en una universidad. Ni siquiera ese milagro a orillas del Cam, que en cualquier caso estaba reclutando a los mejores de toda Gran Bretaña y más allá. Tampoco tenemos la explosión simultánea, el surgimiento del genio y la pintura, la música y el drama que caracterizaron la Revolución Romántica. No podemos esperar más una revolución romántica en nuestro tiempo de lo que esperamos una nueva revolución industrial o una nueva revolución política estadounidense. Para tomar prestado uno de los títulos más originales y poderosos, alquilé Bigave a un ensayo porque hablaba de las ilusiones acumuladas de toda una generación de objetivistas en la década de 1960. Es antes de lo que piensas. Gracias. Gracias por la presentación, Walter. ¿Crees que el bucle de retroalimentación es iterativo en el sentido de que el arte es a la vez un barómetro de la cultura actual, pero que el arte también puede influir en la cultura? ¿Va en ambos sentidos o solo en un sentido? Lo que es arte simplemente refleja la filosofía subyacente de la cultura. Así que ahí está, oh Dios. Creo que dediqué la primera mitad de mi conferencia a decir que la rebelión de Atlas era la única forma de transmitir las ideas de Ayn Rand y que era explosiva. Y rompió con el establishment e hizo explosivo el crecimiento del objetivismo. Creo que ya he dicho que no solo el arte, la obra de arte surge de una cultura, sino que en el caso de Rand, surgió de una cultura. No su cultura actual, sino la cultura que vislumbró en su infancia y que entendió a través de la historia como iluminación. Esa es la cultura de la que surgió. Así que y sí, sin duda. No creo que las novelas y los poemas del periodo romántico necesariamente afectaran mucho a la cultura o la historia. No estoy seguro de eso, no puedo pensar particularmente en eso. Pero el realismo romántico es diferente porque el realismo romántico habla del tiempo presente y hace que los problemas sean urgentes ahora. Si estás incitando a los hombres a la ira y la rebelión por algo que sucedió hace 200 años, no afectas tanto a la cultura. Puedo volver de nuevo en el periodo de preguntas preguntando sobre diferentes escritores y lo que piensas y cómo se relacionan. Y ciertamente desconcierto sobre el valor de los románticos que mencionaste. Así que no mencionaste a Jane Austen ni a los Brontë, y me pregunto qué piensas de cualquiera de ellos. Roger se sentó a desayunar esta mañana y dijo, de acuerdo,
Lo único que tú y yo tenemos que resolver. Lo único es porque nunca has leído una novela de Jane Austen o la que empezaste que no te gustó y no terminaste. Dije que no. Dije, me gustaba Cumbres Borrascosas. Dijo, pero eso es romanticismo. Jane Austen y Trollope y otras son novelas de modales, dijo. No romanticismo. Por lo general, no se los considera románticos. Ya sabes lo que suelen considerar. Hubo un movimiento que precedió al romanticismo durante unos 30 años. Se llamaba el movimiento del sentimiento, y reaccionaba al clasicismo estrictamente diciendo, la forma está bien, y la antigua Grecia está bien en Roma y es hermosa y toda la estructura y todo. Pero en realidad estás dejando de lado la emoción, estás dejando de lado los sentimientos. Se llama movimiento de sentimiento, como Richardson y Bernie, como Goethe, el joven Werther era el más conocido. Rousseau escribió una novela, un sentimiento enormemente influyente. Ese era el indicado. Así que me pregunto si Austen llegó en ese periodo de sentimiento antes de la Revolución Romántica. Solo como un código de esta pregunta, diría que Austen es ciertamente más de lo que creo. Te sugiero que vuelvas a Austen y al diablo con lo que dice Roger porque quieres algo sobre la gente que persigue sus valores, que toma decisiones serias en el mundo real. Eso es lo que Austen estaba haciendo. Trollope. Puedo live para siempre. A algunas personas realmente les gusta eso, pero yo no lo veo. Veo la conexión romántica en Austen. Es todo lo que digo sobre eso. Leí los 2 primeros capítulos de Orgullo y Prejuicio. No se había disparado un solo tiro, así que dejé de persuadir. Lee Persuasión. Gracias, Walter, por una charla maravillosa. Me gustaría hacer una pregunta sobre la esperanza o cómo podrías ver evolucionar a un novelista realista romántico. Y esto me vino a la mente en asociación con la carrera de Billy Joel, el músico que, por supuesto, fue un tremendo éxito popular durante algunas décadas y luego se retiró de la interpretación popular para escribir lo que se describía en los artículos como música clásica, que nunca ha compartido con nosotros. Así que no sé lo bueno que era, pero uno podría imaginar una novela realista popular. A medida que esa persona maduraba, estaban seguros de elegir tratar de hacer más. ¿Y crees que hay esperanza de que podamos ver un gran arte de ese camino? La novela de Vinay y la novela del equipo de Holanda como 2 que yo categorizaría como inusuales o fuera de lo común, inmensidad popular. Pero ambos son bastante tempranos en su carrera, y resistí. Puede haber indicios de más. He escrito 4 novelas, ninguna de ellas aspira a hacerlo. Si escribo otra, creo que estoy, sin sentido, proliferando novelas que he escrito hasta ahora. Creo que voy a intentar escribir una novela literaria seria. Ya veremos. Es el mismo impulso. Los escritores populares pueden ser estilistas extraordinariamente buenos. Creo que muchos de ellos lo son, perfectamente intelectuales y profundos. Entonces, ¿por qué no? De hecho, Ian Fleming era un hombre muy, muy brillante. Bueno, tengo que ver, ¿no? No lo sé. Una de las declaraciones de Rand en el Manifiesto Romántico es que ella toma la novela y la está escribiendo. Creo que a finales de los años 50, cuando el manifiesto se publicó en el 62, era la forma predominante de literatura en ese momento, ¿verdad? Y basándome en los números que tuve en mi presentación el año pasado, creo que es discutible que la pantalla sea ahora la forma predominante de literatura. Escritura de guiones. No estoy escuchando, lo siento, disculpe, que la escritura de guiones sea ahora la forma predominante de literatura, al menos en términos de su ubicuidad, en términos de que la persona promedio no lea más de una novela por año y la vea. Tal vez, no sé cuántas horas de televisión son, pero sabes, si incluyes parte de eso como drama televisivo, cuántas películas en DVD, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, hay entre 5 y 10 toneladas más de consumo de historias en pantalla por parte del individuo promedio en comparación con la historia escrita. ¿Y es posible? Porque veo muchas decisiones difíciles que la gente toma y eventos impulsados por elecciones, no necesariamente para buenos fines porque hay personajes muy oscuros. Pero, ¿es posible que surja un movimiento romántico en la pantalla? No, me refiero a más que el popular que está en los éxitos de taquilla. Hasta cierto punto, las nuevas películas, los programas de televisión y las series han dependido en gran medida de las novelas para generar las historias y demás. Y de esa manera, la novela continúa como todavía se considera, probablemente mucho más seria que la mayoría de las películas, aunque son las llamadas películas de arte serio y todo eso. Pero no lo sé. No hemos tenido mucha experiencia. Es algo nuevo que está surgiendo. ¿Podría surgir de eso un nuevo realismo romántico? No veo por qué no. No veo por qué el medium lo cambiaría. No creo que un nuevo realismo romántico pueda surgir de la pintura, la música o la escultura. No es lo suficientemente conceptual. No presenta héroes románticos de una manera que Ayn Rand describió como esencial para transmitir una moralidad, para mostrar el modelo de ética y todo lo que puede inspirar y simbolizar. Eso es seguro y lo es. Pero no creo que el realismo romántico pueda surgir solo de ellos. Creo que tendrá que ser más conceptual y más capaz de presentar la ética. Como dije, ¿crees que tal vez la novela de realismo romántico tiene que ser una novela de toda la vida? Estaba argumentando que tal vez lo hizo. Estaba planteando una pregunta. Tal vez lo hizo. Porque si estás presentando el papel de los valores en la vida humana, sobre todo se caracterizan por la longevidad del desarrollo de toda la vida. Ese es el juicio crucial. ¿Qué es la vida de un hombre? Como alguien dijo, no consideres feliz a ningún hombre hasta que esté muerto. Ese era el que estaba a punto de ser quemado en la hoguera, que había sido un rey exitoso toda su vida. Y dijo que la historia es que el tipo que lo iba a quemar estaba tan impresionado que lo dejó ir. Pero no lo sé. Eso también se relaciona con la idea de Aristóteles de que no eres verdaderamente eudaimon. No eres verdaderamente eudaimon hasta que sepas que podemos ver todo el curso de tu vida. Tal vez ahí es donde este tipo lo consiguió. Este era un griego, pero habías estado hablando sobre el papel de la representación de toda la vida en la novela romántica y eso me trajo a la mente a una novelista a la que pienso como Akinda Rand. En cierto modo, Akinda Rand en la escritura de novelas que toman una especie de enfoque del siglo XIX a la escritura de novelas en el siglo XX. Y ese es el novelista, Robertson Davies, que es más famoso por su trilogía de Deptford, por ejemplo, y no está familiarizado con él, pero es un novelista serio. Otro candidato para el romanticismo quizás moderno en un modo ligeramente diferente. Pero una de las cosas características de sus novelas es que casi todas son representaciones de la vida de alguien, como su trilogía de Deptford, que involucra esencialmente retratos de la vida de tres hombres cuyas vidas estaban entrelazadas. Y así es y cuenta una historia completa en general. Y es que, ciertamente, hay elementos de romanticismo, lealtad a los valores, la importancia de los valores. Pero también hay muchos psicólogos y otros elementos realistas. Así que no sé qué harías con eso, pero de nuevo, la trilogía de Robertson, Davies Deptford es muy interesante, solo porque definitivamente hay una sensación de romanticismo, o tiene otra novela en la que se trata de un tipo que es un gran pintor, pero solo puede pintar al estilo de los viejos maestros y, por lo tanto, no puede ser reconocido en la década de 1920 o en la de 1930 como un gran pintor vivo. Pero se le puede reconocer como un gran pintor muerto.
Algo de nuevo, una crítica de la cultura que sería reconocible para un objetivista. ¿Hay más preguntas? Sí, voy a contrarrestar esa cita y decir con una cita diferente. Este es quizás el final del principio. Vale, hace unos 20 años estaba hablando con un objetivista muy conocido que estaba dando una conferencia en San José y seguía y seguía y seguía. Dije, ¿y el arte? ¿Y la escritura? ¿Y las novelas y las pinturas? Y él dijo, no entendía. Dijo, pero tenemos al artista más grande. Es como un de, Pero tenemos un qué. pero tenemos al artista más grande, como el que bloqueó a mucha gente durante mucho tiempo. Sí, sí, y creo que la vida del Gran de Hierro. Nadie se atrevió a intentarlo. Ningún objeto se atrevió a intentar escribir. Así que creo que estamos al principio de algo. Han pasado 50 años desde que se encogió de hombros y creo que mucho racionalismo se ha interpuesto en el camino. Podría ser, pero ha pasado mucho tiempo desde que lo hizo. Y se necesita mucho tiempo para ser un escritor. Sí, suelo pensar en algo como un comienzo explosivo y luego se pone en marcha. Pero fue un comienzo explosivo. La filosofía sigue siendo fuerte desde ese Big Bang inicial y no ha habido interés en crear. Ha habido interés en la enseñanza. Ha sido muy interesante. Es interesante que en la última década más o menos, muchas personas hayan comenzado a escribir, los que son admiradores de un montón de ellos. Hay una lista en Amazon. Alguien hizo una lista de todos los novelistas influenciados y publicó 25, así que no estés tan desesperado. Pero no creo que haya realistas románticos en esa lista que yo sepa. Creo que todos son género. Hay muchos. Hay mucha escritura en el género porque ahí es donde obtienes las ventas. Si quieres ser escritor, tienes que hacerlo. Tienes que encontrar a tu audiencia. Sí, tal vez sí. Sonríe. Oye, me preguntaba si podrías dar más detalles sobre las influencias filosóficas y estéticas del naturalismo en los movimientos posteriores a la Ilustración. Así que mencionaste que cuando entró el naturalismo, se volvió mucho más fatalista, mucho más determinista, y que ese cambio filosófico del libre albedrío y de la autodirección tuvo un tremendo efecto estético. Me preguntaba si podría dar más detalles al respecto. Lo hizo tremendo. Y se podía ver en todas partes. Era lo mismo. Como dije, cada vez que una filosofía o una ética se levanta y entra en el mundo real con una persona real, necesita ficción, y Ayn Rand escribió la suya propia. Pero Kant y su éxito, en particular sus sucesores. Muchos argumentan que Kant fue un filósofo de la Ilustración, agregando lo mejor que Alemania podía hacer por un filósofo de la Ilustración. Estaba a favor de la razón. Muchas de esas cosas, pero sus sucesores fueron horrendos. Se puso peor y peor. Stephen Hicks hace ese punto extremadamente bien. Así que las personas que escribieron esas novelas, supongo que tendrías que decir, fueron los naturalistas y los realistas que escribieron las novelas que reflejaban esa filosofía posterior a la Iluminación. Ahora, ¿qué efecto tuvieron sus novelas? No puedo pensar en nada específico, excepto que se convirtió en un gran movimiento. Pasó del naturalismo, que era el nombre del primer. El primer Ayn Rand lo llama todo naturalismo. Esa fue la primera. Y el único escritor naturalista estadounidense que conozco es Stephen Crane, que se llama naturalista. Pero luego vino el realismo social entre nosotros. Así que fue un movimiento muy poderoso y hasta el día de hoy domina. Es interesante si quieres saber qué filosofía, la Ilustración o la posiluminación, realmente domina intelectualmente hoy en día, no tienes ningún argumento al respecto. Porque las novelas de la posiluminación, de Kant y todas son las que dominan absolutamente el arte de hoy. Así que puedes ver que eso es lo que está afectando a la cultura. Así que diría que no estoy seguro de cuánto lo afectó, pero están seguros. Una señal de que el posmodernismo se ha vuelto casi universal en el lado intelectual, artístico serio. Y lo sabemos. No puedo pensar en nada en particular, no puedo pensar.
Un gran ejemplo de realismo naturalista fueron las novelas de McCracken como The Actors y The One About Chicago Meatpacking y todo eso. Y eso, dicen que Theodore Roosevelt estaba sentado en el desayuno comiendo sobre el paquete de carne para vomitar su desayuno. Y se volvió inflexible al respecto, reformándose y demás. Así que, en cierto modo, parecían mover a mucha gente en ese sentido. Puedo pensar que la novela de Hemingway ciertamente movió a muchos jóvenes a emular ese estilo de vida. Muchos emularon su estilo de vida, que era ir a buscar una guerra o un león seguro o algo así. Y sabes, no lo sé. Tengo que pensar en eso. Sí, porque definitivamente afecta a individuos, definitivamente a individuos. No afectan, cada individuo por individuo responde. Entonces, porque definitivamente hay un giro más hacia el realismo con los beneficios de eso, pero la pérdida de lo romántico en particular. Me preguntaba si podría dar más detalles al respecto. Sí, gracias. De acuerdo, Walter, me gustaría pedirte que expliques por qué piensas eso. Walter, I'd like to ask you to elaborate on why you think that. Supongo que es una crítica, pero no entiendo por qué piensas que la cultura del arte no afecta a la gente. En la literatura contemporánea, lo lees. ¿Te refieres a las artes? ¿Te refieres a la pintura, la música y todas las artes? La literatura como arte. Pensé que estabas hablando de mi distinción entre eso. Sabes que un verdadero realismo romántico tendría que comenzar con una novela que no podría comenzar con las bellas artes. No, eso no es lo que estoy preguntando. Solo tu comentario de que no ves como las novelas de las que hablas, como el romanticismo o el realismo, tuvieron un efecto en alguien sobre lo que hago. Pero estaba preguntando sobre el impacto en la cultura. Influyen en individuos de todo tipo. Estaba tratando de pensar en ejemplos de cómo la cultura realmente cambió como resultado de la novela y todo lo que podía pensar eran los alborotadores y la acción política que sucedió. Así que y luego también lo dije en el periodo romántico histórico, no podía pensar en una forma que afectara particularmente a la cultura que esas novelas. Sí, digamos, el hedonismo y el nihilismo adolescente como elementos culturales importantes en la cultura estadounidense en los últimos 50 años. Como productos totales del hecho de que cuando la gente piensa en consideraciones serias de lo que la vida es absurda, vacía, sin sentido y ridícula. De acuerdo, chico, realmente dejé caer esa pelota. Tienes razón. Si piensas en la mentalidad con la que toda una generación marchó después de Catcher in the Rye, comienzas a tener un poco de sentido. No, me pillaron un poco corto en eso, por supuesto. Creo que mucho de eso proviene de la filosofía. Y estamos hablando de correas de transmisión, y una de ellas seguramente es la ficción. Hay otras correas de transmisión, artículos de prensa populares, maestros en escuelas, seguro. Y mucho de esto viene a través de ir a la universidad y conseguir una de las garrapatas, una de las muchas garrapatas de la enfermedad de Lyme de la posmodernidad, y salir y estar enfermo toda la vida. No, creo que es correcto. Las novelas ciertamente tienen un efecto en el sentido de la vida de las personas. No estoy muy seguro, porque por otro lado, ¿sabes lo que dicen? Dicen que las novelas que te gustan son por tu sentido del amor. Que te guste la novela, la absorbes. Te emocionas por tu sentido de la vida. Que así es como funciona. Así que podría decirse que los niños que escribieron que lo tenían no tenían ese sentido de la vida para empezar. De todos modos, no nos gustarían esas novelas. ¿Crees que se ven obligados a leerlos y, a pesar de que no es el sentido de la vida, se infectan? No lo sé. Hagamos eso. Tendremos que discutirlo un poco más tarde porque se nos acaba el tiempo. Sí, muchas gracias. Gracias, Kevin.